Ingeniero Víctor Villalobos, próximo secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, Zagarpa, en el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Antes que nada, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Con mucho gusto, Ricardo, estoy aquí con mucho Ingeniero, placer. yo no sé si tú mismo o cuántos mexicanos de quienes nos están oyendo nos hemos planteado una y otra vez cuáles a grandes rasgos, si tú tienes ya un diagnóstico de la situación del campo en México, Sí. y cómo, por qué un campo que miramos por un lado tan productivo no ha podido abastecernos a todos de los alimentos y no hemos podido todavía en gobiernos que van y vienen estructurar una real, integral, verdadera estrategia agroalimentaria. Claro, tienes razón. Estarás de acuerdo conmigo de que México es un país que la naturaleza lo dotó de una gran riqueza, una gran diversidad, tú lo has reportado. Tenemos un país donde la naturaleza ha sido muy, muy benévola, con una gran diversidad de climas, orografías, un acervo genético verdaderamente impresionante. Y eso nos ha hecho un país que está catalogado entre los países más biodiversos y en consecuencia, pues obviamente con una gran riqueza y un gran potencial. Yo creo que parte tan importante de todo esto está relacionado también con todos nuestros agricultores, con nuestros productores y vinculado a esto, pues toda la cultura, la tradición, las religiones, etcétera. Entonces, yo diría, de partida somos un país extremadamente rico, somos un país con toda esta gran diversidad. Y en ese sentido es difícil concebir, como tú bien lo dices, cómo es posible que nuestro país tenga estas condiciones tan disímbolas, tan diferentes. Por un lado, efectivamente, un país con una agricultura que ha posicionado productos en el mundo, en el exterior, en los primeros niveles y en los países más estrictos, digamos, en términos de su inocuidad, trazabilidad, etcétera. Pero por otro tenemos una agricultura muy rezagada. Y eso pues también está asociado con toda esta gran diversidad. Dirías que será, no sé si el principal o uno de los grandes retos del próximo gobierno, conciliar estos dos Méxicos. Nosotros hemos podido hacer reportajes sobre esta feracidad de la tierra, sobre la gran productividad. Sí. También hemos estado recuerdo en aquella sequía terrible que exacto. En Sinaloa, desde el helicóptero veía uno un charquito donde sí. Veía una presa gigantesca. Así es. Y bueno, este contraste, nos da mucho orgullo que nuestros productores se anuncien en el Super Bowl claro. Y vendan aguacates claro. Y incrementen sí. El consumo de guacamole. Exacto. Pero por otro lado, ¿por qué asociar siempre en muchas ocasiones al campo a la pobreza? Efectivamente, bueno, habría que ver, vale yo creo que hacer una distinción, que efectivamente tenemos una proporción pequeña de estos agricultores que están, digamos, poniendo a nuestros productos en el contexto internacional con ese prestigio, lo cual hay que seguir apoyando, hay que seguir proyectando esa agricultura y ojalá podamos incrementar la oferta de productos con otros que definitivamente están próximos a ser considerados como el aguacate, como las berries. Tenemos las nueces, los camarones, la papaya, etcétera. Esos hay que seguirlos apoyando. Tenemos también, hay que reconocer, un grupo de productores que sostienen el mercado nacional, que es muy importante porque ellos han incorporado tecnología, tienen acceso a créditos, tienen seguros, etcétera, y eso afortunadamente mantienen, yo diría progresivamente, un mercado nacional que cada vez se exige más, pero tenemos diríamos que como una clase media alta de diríamos productores. Que sí, y también son muy, muy importantes, pero tenemos una gran proporción de agricultores de subsistencia, principalmente en la parte centro, sur, sureste, que difícilmente completan sus necesidades mínimas de alimentación por diferentes circunstancias, pero la más importante es que efectivamente han estado abandonados, han estado desprovistos de todos estos apoyos y sobre todo también del conocimiento y la tecnología. A esos precisamente vamos a enfocar una fuerte atención en este nuevo gobierno. Secretario, he sido testigo y ahí tenemos los videos de situaciones tan terribles como las que se viven, por ejemplo, en la parte alta de Chiapas, donde llegan las camionetas sí. Y dicen, hoy les vamos a comprar el quintal de café a un precio ridículo. Sí, y la gente llora
de la tristeza, de decir cómo, pero no les queda otra. Sí. Tienen que vender el producto de su esfuerzo. Sí. ¿Qué tanto ha influido también la corrupción para frenar el desarrollo del campo y para beneficiar a estos millones de mexicanos que viven del campo? Sí, ese es muy importante. Es la corrupción, también este intermediarismo que se ha beneficiado y sobre todo que ha explotado estos productores que se les compra al pie del surco porque no tienen la capacidad de salir al mercado, de transportar, de agregarle valor a su producto y son efectivamente víctimas de estos coyotes, de estos intermediarios que viven de la explotación de los productos y de los productores. Entonces, una de las medidas que hemos de tomar es precisamente apoyarlos a través de la organización de las cadenas productivas y en ese sentido, pues parte desde la misma semilla hasta el consumidor. Entonces, estos pequeños productores de 3, 2 hectáreas, en un programa de asociatividad, con un programa de extensión, con una estrategia para ayudarles a organizarse y finalmente a copiar productos y ser, ahora sí, tener la capacidad de llegar a los consumidores, sería una de las medidas. Y en este sentido, estamos en una estrategia que va a permitir el acopio de estos productos directamente. Esto que nos acabas de decir sería el primer punto de tu estrategia que has planteado para avanzar en el campo, un campo más productivo. Efectivamente. Bueno, aquí hay que reconocer que teniendo toda esta capacidad, la verdad es que nuestros rendimientos son bajos. En el contexto, digamos, inclusive comparándonos con otros países latinoamericanos, somos un país que tiene grandes potencialidades en la agricultura, pero nuestros rendimientos, quiero decir, la productividad por unidad de superficie, exacto, por hectárea o por unidad animal, es baja. Y esto se debe mucho a que hace ya, podríamos decir, más de 30 años se ha venido abandonando progresivamente la investigación, todo lo que está acompañando el desarrollo tecnológico, la transferencia de Cuando nosotros fuimos los inventores de la Revolución Verde, me acuerdo de Borlaug, que lo con Norman Borlaug, a aquí entrevistar. tuvo efectivamente aquí su origen. Exportábamos semillas, secretario, a todo el mundo. Exportábamos, éramos autosuficientes en muchos de estos productos de los cuales hoy día dependemos de la importación. Entonces tenemos que regresar a esta capacidad de producción de nuestras propias variedades, nuestros paquetes tecnológicos y eso va a incidir directamente en la productividad. Entonces sí necesitamos incrementar la producción, lo cual a través y al final a nivel de productor pues le va a generar más ingresos. ¿Hablabas también de un campo más responsable? Sí, este es un segundo pilar fundamental. Nosotros hemos sido, yo diría, poco conscientes de la explotación de nuestros recursos naturales. Una agricultura extremadamente extractiva, sin tomar en cuenta que nuestros recursos se están agotando. Y estarás de acuerdo conmigo, principalmente el tema del agua, donde pues México está catalogado como uno de los países que más va a padecer de este importante recurso. Y hoy día pues gastamos el 70% o invertimos, si lo quieres ver así, del 70% del agua fresca, del agua dulce en agricultura, pero con yo diría, una baja eficiencia en cuanto a su uso. Pero también hemos visto sistemas de agricultura que con poquitita agua se producen cosas maravillosas. Nuevamente, o la hidroponía, que uno dice sí. Esto es magia. Sí, uno entra ahí y dices, ¿cómo es esto? Esta es casualmente la tecnología, entonces tenemos que aplicar la tecnología para ser más eficientes y empezar a pensar en la huella hídrica, que quiere decir ya no estar midiendo nuestra productividad por toneladas por hectárea, sino también cuántos metros cúbicos de agua necesitamos para producir una tonelada de maíz, por ejemplo. ¿Qué papel juega el propio tratado de libre comercio para efectos de la producción agrícola mexicana, sus posibilidades de exportación? Claro, yo diría en primer lugar, el nuevo gobierno va a honrar todos los compromisos internacionales que se han suscrito y aquellos que tenemos que seguir desarrollando para beneficio del sector. En particular en el Tratado de Libre Comercio, que coincido contigo, ojalá sea trilateral y que se siga fortaleciendo en ese sentido, modernizando y actualizando, consideramos que México seguirá siendo un importante proveedor de productos de calidad y acompañados con estas cadenas agroalimentarias, particularmente en lo que tiene que ver con frutas, con hortalizas y productos más elaborados. Casi pensaría yo que independientemente del tratado o inclusive en esta relación bilateral, Estados Unidos seguirá de alguna forma dependiendo y comprando los productos nacionales por diferentes circunstancias, sea por calidad
sea por volumen, Una sea frontera, por sí, un la poquito. frontera. Y además, desde el punto de vista climatológico, nosotros somos contracíclicos en muchos de sus productos. Cuando nosotros estamos produciendo, ellos por diferentes circunstancias no lo hacen y somos necesariamente un proveedor para ellos muy, muy importante, difícil de sustituir. Se ha suscitado, para acercarnos al final de esta conversación, Sí. Se ha suscitado una polémica respecto a lo declarado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que tenemos que ser autosuficientes en la alimentación. Y hay quienes dicen que eso es una utopía y que incluso nos pondría fuera del mercado. ¿Cómo resolver esta dicotomía aparente? Sí, no, todos los países intervienen en su proveeduría, digamos, de sus productos esenciales. Hay muy buenos ejemplos, Japón, la Unión Europea, propio Estados Unidos. Y México no tiene por qué no hacerlo. Hemos venido progresivamente dependiendo de la importación de nuestros productos básicos. Vale decir, y a lo mejor da pena decirlo, somos el primer importador de maíz del mundo. Ingeniero Villalobos, algo más que quieras decirle a quienes nos ven y escuchan, ¿por qué ahora sí podríamos tener fe en que México tenga el campo que se merece? Y hablo en el sentido más amplio, Sí. Toda la actividad agroindustrial, las cadenas productivas, etcétera. ¿Por qué podríamos tener fe en que ahora sí tendremos un gobierno que vea con inteligencia y también con un afán de justicia social y de equidad al campo en México, y que deje de ser una carga en algún sentido y sea al contrario una gran promesa de desarrollo? Claro que sí. ¿Qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Bueno, pues aparte de agradecerte por la entrevista, efectivamente yo estoy convencido de que en esta ocasión, en este nuevo sexenio, vamos efectivamente a sacar de la pobreza la gran proporción de nuestro sector rural. Y lo vamos a hacer a través de la transparencia, a través del ejercicio transparente, honesto. Vamos a hacerlo haciéndole llegar los recursos, los apoyos y finalmente el conocimiento a los productores. Ese es el camino que tenemos que seguir y esa es la forma en que vamos a demostrar que el rescate del campo va a ser una realidad. Ingeniero Víctor Villalobos, próximo secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social y Pesca, estará comandando Zagarpa. Gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto porque siempre hemos estado con la convicción de que el campo mexicano es la representación no solo del sector, sino la mejor representación de todo el país. Las grandes transformaciones de esta nación han empezado en el campo. Efectivamente. Precisamente. Gracias, ingeniero. Gracias, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y sobre todo lo que más aprecio, yo creo que también es algo que aprecian los políticos, ¿verdad? La confianza. Así es. Su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta entonces. Hasta siempre.